Bien, antes de entrar ya con los ejercicios de análisis dimensional propiamente dichos, vamos a desarrollar algunas magnitudes que lo hemos dejado, nos hemos olvidado quizás, pero que es momento propicio para poder desarrollar y calcular las dimensiones a partir de las magnitudes o las dimensiones de las magnitudes fundamentales. Entonces ha quedado, por ejemplo, pendiente esta magnitud al que le llamamos potencia. A ver, la potencia lo vamos a representar con la letra P. ¿Qué es la potencia? Entonces, vamos a recordar, para estudiar a la potencia tenemos que recordar este fenómeno que lo hemos estudiado cuando desarrollamos o estudiamos al trabajo. Entonces, vamos a tener un cuerpo de masa M que lo vamos a desplazar desde el punto A hasta el punto B, donde lo que interesa es el desplazamiento. No me interesa la masa, me interesa desplazar este cuerpo desde el punto A hasta el punto B. Obviamente lo tenemos que hacer mediante una interacción o la acción de una fuerza. Bien, si esta fuerza lo traslada desde este punto A al punto B, decimos que está desarrollando un trabajo. Entonces vamos a calcular el trabajo que desarrolla la fuerza A desde A hasta B. Si la fuerza consideramos constante y es paralelo al desplazamiento, entonces la fórmula para calcular ese trabajo simplemente es multiplicar la fuerza por la distancia. A eso llamamos trabajo. Entonces, el trabajo que desarrolla esta fuerza de A a B, ahora, como se está desplazándose, podemos introducir el parámetro tiempo. Entonces, llevarlo de A hasta B de manera lenta o rápida. Entonces, ahí entra el factor tiempo. Vamos a llevarlo o vamos a realizar ese trabajo en un determinado tiempo. Y entonces ahí nace este concepto de la potencia. La potencia, que lo estamos representando por una P, sería entonces o queda definido como el trabajo que desarrolla una fuerza de A hasta B, pero con respecto al tiempo. Bien, entonces W es trabajo. Y T es tiempo. A ver, vamos a calcular o recordar las dimensiones tanto de trabajo como de tiempo. Bueno, acá tenemos la fórmula del trabajo. Fácilmente podríamos calcular las dimensiones. La fuerza es M, L, T a la menos 2. Eso es fuerza, multiplicado por L, con esta L cuadrado. Entonces, de esa manera fácilmente calculamos las dimensiones de trabajo. El tiempo es una magnitud fundamental. Ya sabemos que las dimensiones es una T mayúscula. Bien, entonces, ahora sí, aplicando esa fórmula, ya podríamos calcular las dimensiones de potencia. Van a ser iguales
a las dimensiones de trabajo sobre las dimensiones de tiempo. Y tendríamos, a ver, las dimensiones de trabajo lo tenemos por acá, reemplazamos m L cuadrado t a la menos 2. Y abajo, las dimensiones del tiempo t mayúscula. Vamos a linealizar o operar, y entonces las dimensiones para la potencia van a ser m L cuadrado y t cociente de bases iguales, restamos menos 2 menos 1 menos 3. Bien, entonces tenemos las dimensiones para la potencia. Bien, a ver, a partir de conocer las dimensiones o tal vez de la fórmula, podríamos tener la unidad para esta magnitud llamada potencia. La unidad. A ver, aquí está un poco complicado, mejor la fórmula. Sabemos que el trabajo lo medimos en joules y el tiempo siempre en segundos. Entonces tenemos esta unidad, los joules por segundo, ¿no? Dentro del sistema internacional, los joules por segundo vendría a ser los watts. Entonces ahí tenemos esta representación del joule entre segundo. Lo vamos a reemplazar por los watts, o los watts es igual a joule sobre segundo. Watts. Bien, entonces ya tenemos la unidad de la potencia, que vienen a ser los watts. Entonces esa magnitud es la que estaba faltando, ya la tenemos. Y también vamos a aprovechar para estudiar dos magnitudes más. Una magnitud al que le vamos a llamar, a ver, cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento es una magnitud vectorial y también se estila representar con una letra P. Para diferenciarlo, vamos a representarlo por una P minúscula. Bien, en realidad esta magnitud y esta otra tienen mucho que ver. A ver, esta de acá derivan de la segunda ley de Newton. Esta magnitud se va a llamar impulso. La vamos a representar con la letra I. Son magnitudes vectoriales, ¿no? Entonces estudiamos al movimiento de diferentes ángulos. Cuando lo vemos de manera general, concatenados todos, vamos a ver que lo que se trata es estudiar el movimiento de repente acá desde el punto de vista vectorial, ¿no? Entonces ahí vamos a tener el gráfico. Vamos a estudiar, a ver, el movimiento de un cuerpo de masa m
y que en este punto tenga una cierta velocidad. Como este fenómeno, hay movimiento, anteriormente ya lo hemos estudiado. Velocidad, masa, si tiene velocidad, decíamos que tiene energía. Vemos velocidad, vemos masa, este cuerpo tiene energía. Ahora lo vamos a ver desde el punto de vista vectorial. Lo mismo. Entonces aquí aparece ese vector, ¿no? O esta magnitud llamada cantidad de movimiento, al que lo estamos representando con una P minúscula. Entonces, una vez que tengas graficado todas las magnitudes, ahí ves la relación. ¿Cómo lo voy a relacionar esta cantidad de movimiento con la masa y la velocidad? Simplemente un producto, ¿no? Bueno, lo vamos a trabajar escalarmente nada más. No vamos a entrar al análisis vectorial más adelante, ¿no? Cuando dominemos el análisis vectorial, ¿no? A los vectores. Y entonces, o cuando ya estudiemos a detalle esta magnitud, ¿no? Este fenómeno del movimiento. Entonces prácticamente nos vamos a pasar estudiando el movimiento en mecánica de diferentes ángulos. Entonces, esta cantidad de movimiento que lo estamos representando con una P minúscula va a ser el producto simplemente de la masa por la velocidad. Nada más. Se puede apreciar todas las fórmulas, casi todas, son un simple producto o una simple división. Como acá, ¿no? Una pequeña división. A esta le llamamos razón de cambio. Entonces aquí es un simple producto y a partir de ella ya podemos calcular sus dimensiones. M es masa y V velocidad. Entonces las dimensiones para la cantidad de movimiento va a ser igual. Siendo la masa una magnitud fundamental, simplemente reemplazamos por M. La velocidad es derivada, pero ya lo tenemos, ¿no? L t a la menos 1. Y con eso ya tenemos las dimensiones para esta magnitud llamada cantidad de movimiento. Vamos a desarrollar este tema bastante interesante, problemas diversos. Entonces vamos a ver que poco a poco vamos a tener herramientas para poder estudiar el movimiento. Esto está en movimiento porque tiene velocidad. A ver, la unidad. La unidad para la cantidad de movimiento. A ver, aprovechemos la fórmula. La masa, kilogramo. La velocidad, metros por segundo. Entonces, esa sería la unidad para la cantidad de movimiento, ¿no? La masa y la velocidad, metros por segundo. O aquí también, ¿no? Masa, kilogramo, longitud, metro, tiempo, segundos. Como está a la menos 1, lo bajamos. Bien. Ya tenemos una magnitud más, ¿no? Y finalmente, a ver, vamos a estudiar el impulso. ¿Cómo lo vamos a definir el impulso? A ver, tenemos este mismo cuerpo con una determinada masa y en este punto una velocidad, pero ahora la velocidad va a variar. Entonces lo mismo que cuando se estudia la aceleración o la velocidad o ese movimiento rectilíneo uniforme donde la velocidad es constante, y ahí estudiamos en un capítulo llamado cinemática. Ahora estamos entrando a otro capítulo, cantidad de movimiento e impulso, donde es lo mismo. Esta masa va a variar su velocidad y aquí
ya tendría una velocidad final o la velocidad en A y en B. Ahora vamos a trabajar con inicial, final. Entonces, cuando hay velocidad y hay masa, en este momento, en este punto, este cuerpo tiene una cantidad de movimiento. Pero como está en este punto, le estamos llamando inicial. Cantidad de movimiento inicial. Y en este otro punto, al tener otra velocidad, la masa sí se mantiene constante. Su cantidad de movimiento ahora es final. A ver, minúsculas. Es decir, que la cantidad de movimiento varía. Va a haber una variación de la cantidad de movimiento. Esa variación lo expresamos como un pequeño triángulo, la variación de la cantidad de movimiento. Entonces, estamos observando una variación de la cantidad de movimiento. Esa variación de la cantidad de movimiento es lo que llamamos impulso. Entonces, el impulso va a ser igual a la variación de la cantidad de movimiento. Listo. Es la variación de la cantidad de movimiento. Entonces, esta variación lo podemos expresar de esta manera. La cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Toda variación se mide de esa manera, final menos inicial. Pero por la primera ley de análisis dimensional, esta diferencia me tiene que dar una cantidad de movimiento. Entonces, esta variación de cantidad de movimiento es una cantidad de movimiento. Por lo que es lo mismo, ¿no? El impulso también es una cantidad de movimiento, pero en este caso ya es una variación. Por lo que las unidades o las dimensiones del impulso va a ser igual que de la cantidad de movimiento. Si restamos cantidad de movimiento, lo que me da es cantidad de movimiento. Por lo tanto, m L T a la menos 1. Bien. Y también la unidad es lo mismo, ¿no? Todo es igual. La unidad entonces va a ser los kilogramos, los metros por segundo. Bien, entonces tiene una cierta analogía también la cantidad de movimiento con el impulso cuando estudiamos el trabajo con la energía, ¿no? La energía, ¿qué era? La variación de la o en todo caso la energía era el trabajo que desarrolla fuerzas especiales, ¿no? Como la fuerza de gravedad, la fuerza elástica y la fuerza inercial. Pero había una relación entre ellos. Entonces, cuando estudiamos esta parte de la física también, ¿no? Vamos a encontrar esa relación que hay entre la cantidad de movimiento y el impulso. Entonces, ahora sí, ¿no? Con toda esta teoría podemos desarrollar ya los ejercicios de análisis dimensional.